Programa de la Oralidad Penal, que como todas las semanas les da la más cordial bienvenida para escuchar a las y a los mejores expositores de los temas más relevantes de la ciencia jurídico-procesal penal. Esta noche tenemos el tema ¿qué es la duda razonable? A cargo del maestro Rogelio Martínez Barajas. Querido maestro Víctor, buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro distinguido ponente. Con todo gusto, doctor Eduardo Martínez Bastida. Para nosotros es un privilegio contar esta noche con la presencia del maestro Martínez Barajas. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal y Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Juicio Oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Es un conferencista a nivel nacional, autor de 13 artículos en diversas revistas especializadas, finalista del concurso de oposición para juez de ejecución de sanciones penales en la Ciudad de México en el año 2021. De igual manera, fue secretario judicial de juez de ejecución de sanciones penales y actualmente secretario proyectista del Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente. Bienvenido, maestro Rogelio. Esta es su casa. Sí, güey. Muchas gracias, buenas noches a todos, buenas noches. Un agradecimiento muy especial tanto al maestro Víctor Rivas como a mi estimado maestro Eduardo Martínez Bastida, quien de hecho fue mi profesor en la maestría, uno de los mejores maestros que tiene el INACIPE. Pues antes de comenzar esta pequeña plática, me tomaré unos minutos para agradecer a todos su presencia. Puedo ver algunos amigos, compañeros, amigos del trabajo, de reclusorios donde he estado, del norte, del oriente, compañeros de la escuela. De verdad, muchas gracias a todos por estar este día aquí escuchando esta pequeña plática que voy a dar. Al respecto, también a manera de introducción, me gustaría señalar que, de hecho, modifiqué de último momento el tema, es la duda razonable a la mexicana, y pretendo explicar por qué. El desarrollo de esta plática o lo que pretendo hacer será analizar desde los estándares de prueba, qué son los estándares de prueba, cuáles son los estándares de prueba que maneja Jordi Ferrer, hacer unos pequeños comentarios al respecto, mencionar cuál es el fundamento de la duda razonable, la jurisprudencia y mis conclusiones. A pesar de que se diga rápido, considero que va a ser una labor bastante ardua y pues sin más por el momento y agradeciendo nuevamente su participación, le pediría que por favor al licenciado Víctor, si sería tan amable de permitirme compartir pantalla. Adelante, maestro. Permítame. Sí, ya es usted el host. Perfecto, está un poquito lento, pero... No sé si me pudieran confirmar que ya se ve la diapositiva, por favor. Ya se ve, maestro. Perfecto. Bueno, como les comenté, el tema ya es la duda razonable a la mexicana. Antes de comenzar de lleno, tengo que, a manera de introducción, hacer algunas consideraciones. La primera es, ¿cuál es el objeto de la prueba en el proceso? A mi entender, el objeto de la prueba no puede ser otro más que buscar la verdad. Va encaminado específicamente a la búsqueda de la verdad. Pero esta verdad no la podemos entender como correspondencia de los hechos, porque eso sería algo utópico, es algo que jamás vamos a poder lograr. Hablamos de una verdad formal, no de una verdad material. Por así decirlo, la verdad, la correspondencia con los hechos es como si fuera una luz al final del túnel que nos va a guiar, pero que nunca la alcanzamos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Y tomando en cuenta la experiencia que he tenido en el puesto que ya mencionó el maestro como proyectista Tribunal de Enjuiciamiento, esto se lleva a cabo como resultado de la valoración probatoria. Esta valoración probatoria
que no me voy a detener mucho en el tema porque si no nunca acabaría en una hora. A muy grandes rasgos diré que se tiene que llevar a cabo de manera individual en un primer momento y posteriormente en conjunto. La valoración, esta valoración encontramos su fundamento en el artículo 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno o el método que nosotros utilizamos para poder llevar a cabo esta valoración y que es compatible con esta valoración probatoria es la psicología del testimonio. Es en particular el que nosotros ocupamos. ¿Por qué? Hoy. Ah, Porque la psicología del ¿dónde? testimonio lo que busca es verificar la coherencia, contextualización, detalles oportunistas. Esos tres aspectos nos sirven para poder llevar a cabo el análisis de la prueba de manera individual. Y el otro aspecto, que es la corroboración periférica, lo que hace es permitir ese análisis conjunto. Me parece que ahí hay un micrófono abierto. El licenciado Juan Betancourt, por favor, cierre su micrófono. Gracias. Perfecto. Entonces, estábamos en que la valoración es individual en un primer momento y posteriormente es en conjunto. Y como yo lo realizo es a través de la psicología del testimonio, con los elementos que ya mencioné. En un primer momento también señalaré que mucha de la disputa, incluso internacional, que hay en cuanto a la doctrina, es partiendo de la palabra estándar probatorio. ¿Por qué? Todas estas ideas tienen como fundamento la doctrina de Jordi Ferrer. Es como que el gran exponente del estándar probatorio. Pero hay varios autores a nivel internacional que critican mucho esta postura y que mencionan que no podemos hablar de estándares. Por ejemplo, por mencionar nada más alguno, Ferraioli en algún texto menciona, incluso también en una conferencia, que hablar de estándar, sin lugar a dudas, está hablando de un acto indiscriminado, el cual no tiene un sustento racional. Por lo tanto, voy a partir de aceptar que estándar probatorio como tal, esa figura no tiene un sustento legal, esa figura no está en el código, ¿no? Es un término, pero el cual necesariamente necesitamos darle contenido a ese término. Esas palabritas son, digamos, son huecas, por así decirlo. Cada sistema jurídico le tiene que dar ese contenido. El estándar que voy a hablar el día de hoy, de duda razonable, sí lo tenemos tal cual legislado en el artículo 359 y 402. Sí existe en nuestra ley. Y si bien es cierto, nuestra ley no menciona estándares como tal, sí hace referencia a la duda razonable, que es un estándar. Pero como mencioné, la duda razonable no es lo mismo para nuestro país que, por ejemplo, para España, para Chile. Cada país puede tener su estándar o el nivel de certeza diverso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que implica un estándar? Un estándar de prueba lo que quiere decir es el nivel de corroboración que tiene o que se necesita alcanzar para que una persona o un juez, en este caso, dé por cierto un hecho. Eso es un estándar. No es lo mismo que pidamos poquitos requisitos, el estándar sería bajo para dar por cierto un hecho. Entre más alto sea el estándar, significa que pedimos más requisitos para dar por cierto un hecho. Otra cosa importante, la duda que establece el código dice que es razonable. Por lo tanto, de lo que tenemos que tomar en cuenta es que no se trata de una duda simple. Una duda simple es, por ejemplo, yo no sé si va a llover hoy o no va a llover. Son cosas que están en mi cabeza. Pero la duda razonable está adjetivada y la razonabilidad quiere decir necesariamente que tiene que estar aparejada con la lógica. ¿Por qué? Porque al llevar a cabo o al sostenerse en principios lógicos, permite la reproducibilidad de los argumentos del juzgador. Eso es lo que significa que sea razonable esa duda. Ya entrando un poquito más en tema. Como ya mencioné, el estándar de prueba es el nivel de corroboración que tiene que tener una hipótesis en el material probatorio para darse por cierto.
Pero antes de ello, me gustaría también hacer mención de cuáles son las funciones de los estándares. Básicamente, Ferrer establece tres. La primera es aportar criterios de justificación a las decisiones probatorias. Esta función de los estándares va dirigida hacia los jueces. Esto quiere decir, yo como juez, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para dar por cierto determinada hipótesis? La segunda función es estándar de garantía a las partes. Esto yo lo puse como, entre paréntesis, para hacer la explicación, unas reglas del juego. Imaginémonos que estamos 4 personas jugando el juego de mesa de club. Ese juego de mesa establece para que una persona sea ganadora, tiene que averiguar quién mató a la persona que estamos en el juego, con qué objeto y en qué habitación. Es básicamente lo mismo. El estándar como garantía de las partes establece la obligación de que cada una, tanto defensa como Ministerio Público y Gestor Jurídico, cada uno por su lado, sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer para lograr una determinación a su favor. Y el último de las funciones del estándar es distribuir el error. Esto es, entre más alto es el estándar, menos inocentes va a haber condenados, pero entre más alto es, también más culpables va a ser absueltos. Esto es como si pudiéramos hacer una pequeña comparativa. Supongamos que el estándar fuera, por así decirlo, medio, por mencionar algo. Fuera más o menos a la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que sí va a ser muy complicado que las personas que sean inocentes vayan o que no cometieron un hecho, vayan a resultar como condenadas. Pero ¿cuál es el costo? El costo es que personas que sí cometieron ese hecho, como el estándar no es tan rígido, pueden salir absueltas. Digamos, son los precios que paga el estándar, es distribución de esas cargas. Por lo tanto, si el estándar es más alto, es cuando, por ejemplo, mencionan, ¿qué es lo que vale más? Un inocente en la cárcel que 10 culpables en libertad, ¿no? Si un estándar es muy alto, es cierto, es difícil que una persona que no cometió el hecho pueda llegar a ser condenada, pero facilita más que las personas que sí cometieron los hechos puedan salir en libertad. ¿Por qué? Porque entre más alto el estándar, son mayores los requisitos para poder tener por probado un hecho. A continuación, lo que voy a platicar son los estándares que establece Jordi Ferrer. Antes de llegar a este punto, no sé si alguien tenga alguna duda o si vayamos más o menos claros hasta aquí. Todo bien, profe. Todo bien, está claro, doctor. Perfecto, pues si no tenemos dudas, continúo. Estos estándares, cabe mencionar que son propuestas únicamente del autor, de Jordi Ferrer. Y no menciona que estos sean exactamente para duda razonable. Él solamente en sus libros dice, a mí se me ocurren estos, los cuales él establece una serie de reglas para poder dictar un estándar, y dice, en mi cabeza, yo puedo sacar estos 7, son ejemplos, pero no hace mención a que alguno de estos sea la duda razonable, pero insisto, los voy de todos modos a explicar. El primer estándar es un estándar muy alto. Son muchos requisitos para poder tener por probado un hecho. Este estándar le llama el estándar nivel 1, ¿no? Este estándar tiene dos requisitos, el punto 1 y el punto 2. El primero establece, la hipótesis debe de ser capaz de explicarse con los datos disponibles. Hasta ahí parecería que todo bien. Pero además, para que este estándar se cumpla, dice, y las predicciones confirmadas. ¿Qué quiere decir esto? El material probatorio debe de corroborar la hipótesis. En el caso que estamos hablando de duda razonable, ¿cuál es la hipótesis
que tendría que confirmarse la hipótesis de la fiscalía, ¿no? Es la que, digamos, es la principal. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿por qué es así? Porque hablando de estándares, el estándar de duda razonable es un estándar de absolución. ¿Por qué? Porque son los requisitos para que un juzgador genere esa duda, y la duda lo que va a tener como consecuencia es la absolución. Cuando le ponemos las palabritas del más allá, estamos haciendo referencia o lo tratamos de cambiar a estándar de condena, porque quiere decir que tiene que pasar ese umbral de absolución para poder ser condenado. Entonces, el primer estándar que establece Jordi Ferrer es, como ya mencioné, la hipótesis debe explicarse con los datos disponibles y las predicciones confirmadas. La primera parte no parecería tener mayor problema. Simplemente, la hipótesis en este caso del agente del Ministerio Público, para poder condenar a alguien, tiene que encontrar sustento en los medios probatorios. Pero la segunda parte sí me hace ruido. ¿Por qué? Porque dice las predicciones confirmadas. Él cuando hace explica esta parte, menciona que no es lo mismo dispararle a una persona o privar de la vida a una persona a 10 metros que a 1 metro. Que si la hipótesis es que se disparó, no sé si alguien me puede ayudar con el micrófono. Ya creo que ya. Si un arma de fuego se disparó a 1 metro, la predicción es que va a tener un rasgo característico por esa herida que produjo el arma de fuego por la distancia. Por conocimientos científicos, y podemos predecir que eso va a pasar porque la hipótesis es que se disparó a 1 metro. Si el arma de fuego la disparó a 10 metros, la corroboración va a ser diferente. La herida tiene que tener distintas características. ¿Cuál es el problema que veo aquí? Hasta ahí todo va muy bien, ¿no? Pero, en otra mención que él hace, cuando yo disparo un arma de fuego, la ciencia me dice que tengo que tener elementos químicos por la prueba de Harrison, tanto en mis manos como en mi ropa. Y aquí es donde puede haber cierto cuestionamiento, porque esto de predicciones confirmadas lo pone como un requisito en un primer momento. Sin embargo, en su propio libro de valoración racional del año 2007, en la página 132, él mismo reconoce que estas predicciones no tienen que estar confirmadas como tal, que el hecho que la predicción no se confirme no quiere decir que la hipótesis sea falsa. Por lo tanto, en mi concepto, estamos hablando de un requisito que no se requiere, ¿no? Es una parte que sobraría. Pero bueno, continuando con la segunda fracción, deben de haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles compatibles con la inocencia del acusado, evitándose la hipótesis ad hoc. Comenzaré por el final. Una hipótesis ad hoc es buscar únicamente confirmar lo que alguien nos está diciendo. ¿Qué es lo que está manifestando ese estándar? Porque recordemos que es muy alto, es muy difícil tener por probado un hecho. Ese estándar 1 le está diciendo al juez: tú no te limites a comprobar lo que te dice el Ministerio Público. Tienes que ver las demás hipótesis que pueden haber pasado conforme al material probatorio. ¿Cuál es lo que tiene de criticable este estándar? Que prácticamente el juez puede decir: Ministerio Público, usted tiene razón. La hipótesis que me dijo, la forma en que fue privada de la vida Juanito, es correcta. Pero también es posible que haya pasado así, así y así, y de una versión el juez, la cual nadie se la dio. La defensa no dijo nada. No es necesario en este estándar que la defensa diga nada. Por lo tanto, de alguna forma, el Ministerio Público está peleando, por así decirlo, contra lo que dice la defensa y contra las ideas que pueden generársele al juez, porque esa hipótesis para absolver no necesita haber sido planteada por nadie más. Entonces, eso mismo hace que el estándar sea tan alto. Con ese estándar es muy difícil condenar. Me pasaré al estándar 2. El estándar 2 es prácticamente lo mismo, pero tiene un cambio significativo. ¿Este cambio cuál es? Que la hipótesis plausible
porque plausible, perdón, esa parte no la dije, lo que el autor considera como hipótesis plausible es una hipótesis compatible con nuestro conocimiento del mundo. Es muy genérica. Entonces, el segundo estándar, como mencionaba, es que la hipótesis plausible tiene que ser formulada forzosamente por la defensa. Ya lo baja un poquito, ya no es tan difícil alcanzar esa corroboración, porque necesita forzosamente que la defensa haga mención de esa hipótesis. Entonces, si yo tuviera en este momento, como al momento de elaborar la sentencia, la obligación de cumplir con ese estándar 2, el primer paso sería verificar que la hipótesis del Ministerio Público se pueda explicar con los datos disponibles que contamos en el juicio y confirmar las predicciones y además verificar que la hipótesis planteada por la defensa, si es plausible o no. Si considero que se encuentran colmados, es decir, que sí se encuentran la capacidad explicativa del material y que la defensa, su hipótesis no es plausible, condeno. Por lado contrario, en el primer lugar, si considero que no hay material suficiente para poder sustentar la hipótesis del Ministerio Público, absuelvo. Pero puede ser la otra opción. Si considero que sí hay material suficiente para sustentar la hipótesis del Ministerio Público, pero también hay material suficiente para sustentar la hipótesis que me dijo la defensa, absuelvo también. Ese es el segundo nivel del estándar de duda razonable, según este autor. El tercer nivel es prácticamente lo mismo que el 2. Igual, la primera fracción. La hipótesis debe ser capaz de explicarse con los datos disponibles y predicciones confirmadas. Y la segunda fracción, deben de haberse refutado hipótesis plausibles formuladas por la defensa, compatibles con la presunción de inocencia del acusado, evitando hipótesis ad hoc, siempre que se haya aportado alguna prueba que otorgue algún grado de confirmación. No basta en este tercer estándar que la defensa haya mencionado una hipótesis diversa. Tiene que haber dado algo, alguna prueba, por mínima que sea, no establece que tenga que tener al mismo grado que la hipótesis que dio el Ministerio Público, mismo grado de corroboración, no. Establece que tenga algún grado de confirmación. Por lo tanto, ese estándar es todavía más bajo. Al lado de lo que hice para hacer un poquito más gráfico, si pueden ver, en primero le puse un más, el segundo tiene un menos, que quiere decir que es menos rígido para tener por probado un hecho. El tercero tiene 2 menos, que es menos rígido que el segundo. El cuarto tiene 3, que es menos rígido que el tercero, y así sucesivamente. El autor, hasta este momento de la tercera hipótesis, hace como una división. Dice, yo propongo 7, pero por así decirlo, el 1, 2 y 3 se parecen, y el 4, 5, 6 y 7 son otro grupo. ¿Por qué? El nivel 4 menciona, no pide que la hipótesis en su conjunto encuentre sustento por completo en el material que tenemos. Lo único que le pide a la hipótesis es que sea la mejor explicación disponible, nada más. Y esta parte ni siquiera establece que esa explicación se le haya dado a alguna de las partes en especial. Es la mejor explicación que se le ocurrió al juez conforme al material. Y ya. Y la fracción 2 es que tenga el mayor peso probatorio. Es decir, si el juzgador puede establecer diferentes hipótesis, establece o se va por la que tenga el mayor número de pruebas. Pero esto no significa que con esas pruebas tenga que probar toda la hipótesis. La que tenga más pruebas gana. Hasta ahí se queda. El quinto estándar que maneja Jordi Ferrer es exactamente lo mismo que el 4. Lo que cambia es que la hipótesis ofrezca una mejor explicación respecto de la contraparte. Y ya. Limita al juzgador, ya no puede estarse imaginando cosas, ya lo que tiene que hacer es ver cuál de las dos hipótesis que dieron las contrapartes es la que mejor se explica. Y ya. Y que esa hipótesis tenga el mayor peso probatorio. Este grado es todavía más bajo para poder tener por cierto un hecho.
El sexto y el séptimo son todavía más bajos, porque el sexto nada más requiere para probarse que la hipótesis sea capaz de explicarse con los datos disponibles y las predicciones confirmadas, nada más. Si podemos ver, no hace referencia en ningún momento al peso probatorio, no hace nada de referencia a nada. No hay otro segundo requisito, solamente es que la hipótesis se pueda explicar y ya. Y el séptimo es que la hipótesis que va a probar tenga una mejor explicación que el contrario. Únicamente. Con eso da por hecho o da por probado un hecho. A grandes rasgos, esos son los 7 estándares que maneja Jordi Ferrer, decirlo de paso, en varios de sus libros. O sea, varios de sus libros vienen esos ejemplos. En varios viene la explicación de estos estándares. En el que viene un poco más explicado es en el de prueba sin convicción, pero en varios viene esta división que realiza. Otro punto importante a tocar, los errores. Los errores que maneja el autor es errores en cuanto a creencias que tienen las personas respecto de los estándares. En esencia son 2. El primero es que menciona que a veces confundimos presunción de inocencia con un alto estándar probatorio. ¿Por qué? Porque no es indispensable que haya una relación. Una cosa es quién tiene la carga de la prueba, en este caso, la fiscalía. Eso es independiente a que el estándar de prueba sea muy alto o muy bajo. Una cosa es quién tiene que llevar a cabo la actividad y otra cosa es qué tan corroborado tiene que estar para poder tenerse por probado un hecho. Y el segundo error que maneja es considerar que una sentencia en una materia es vinculatoria de otra. ¿Cuál es el ejemplo que él pone? Él menciona un ejemplo en materia laboral y penal. Supongamos que hay una persona que comete un robo. Se roba cierta cantidad de dinero de la empresa para la que trabaja. Se inicia un procedimiento laboral para el despido de esa persona, pero a la par también se le inicia un procedimiento penal. En primer lugar, puede ser que el laboral resuelva que el despido es justificado porque hay elementos para considerar que esta persona cometió ese robo. Pero en el penal puede ser que el juez determine que hay insuficiencia probatoria. ¿Por qué? Porque los estándares probatorios entre cada una de las materias no es el mismo, es diferente. Y normalmente en materia penal el estándar probatorio debe de ser más alto. Por lo tanto, una resolución en una materia no vincula a las demás materias. Ok, voy a hablar ahora sí un poquito ya más en concreto de qué es lo que tenemos en nuestra legislación. En primer lugar, el sustento o el soporte de todo esto, este nivel de certeza, lo encontramos en la Constitución, artículo 20, inciso A, fracción 7, que el juez menciona, bueno, este artículo o esta fracción establece, el juez solo condenará cuando exista convicción de culpabilidad del procesado. Esta palabra de convicción es muy criticada por este autor, ya que él establece o él menciona que la convicción es un estado psicológico de una persona. La convicción lo que crea es si yo fuera el juez, yo como Rogelio, ¿qué certeza tengo de que este hecho haya ocurrido para darlo por probado? Y para el autor que estoy manejando, esa convicción es completamente innecesaria. No tiene nada que ver la convicción psicológica con el ejercicio de llevar a cabo una corroboración de un hecho por parte del juzgador. Entonces, desde ahí, en términos de este autor, esta palabrita de convicción se encuentra mal utilizada. Pero en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya lo tenemos un poco más claro. ¿Por qué? En el artículo 359 sí establece
En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. Como ya adelantaba hace unos minutos, la duda razonable es un estándar de absolución. Pero si vemos, ese mismo artículo deja igualmente hueco el contenido o cuáles son los supuestos para establecer que hay duda razonable. El otro artículo que habla del tema es el 402, en el cual, entre otras cosas, menciona: nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera convicción más allá de toda duda razonable. Como ya mencioné también, cuando le ponen ese más allá, lo que hacen es tratar de pasar ese estándar de absolución a condena, por ponerle el más allá. Y tratando de ser un poquito gráfico, puse el cuadrito ese, muy simple y todo, pero trato de hacer gráfica esa idea, ¿no? El estándar de duda razonable es, digamos, de abajo hasta cierto grado, es duda razonable, es el nivel de corroboración que tenemos para que esa persona salga absuelta porque no se tiene por probado un hecho. Y cuando ya hablamos del más allá, es que ese nivel de corroboración se logró sobrepasar, logró ser rebasado. Por eso es que condenamos cuando hay más allá de duda razonable. En nuestra jurisprudencia, ¿qué es lo que encontramos? En la jurisprudencia, el mejor contenido que hay es el registro digital es el 20.13.36.8, que establece presunción de inocencia y duda razonable, forma en la que debe de valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando coexisten pruebas de cargo y de descargo. Dentro de su contenido, para no aburrirlo leyéndoles toda la jurisprudencia, establece en ese sentido la suficiencia de pruebas de cargo solo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo. Esta parte nos habla del primer requisito que, por ejemplo, establece el nivel 1 y 2, suficiencia de pruebas. Y seguido menciona: de esta manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable, tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto de la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa. Si ven, esta jurisprudencia, que es de la primera sala año 2007 y que es obligatoria, nos menciona o parecería que se decanta por el nivel 2 que tengo aquí. La primera parte es: las pruebas deben de ser suficientes para acreditar la hipótesis del agente del Ministerio Público. Y la segunda es: si la defensa establece otra hipótesis, debe de ser una que exactamente el defensor formule para poder alcanzar una duda razonable. No me está hablando de otra hipótesis en general. Tiene que ser una hipótesis formulada efectivamente por la defensa. Por lo tanto, aquí comienzo un poquito a darle el motivo del tema de mi charla, de duda razonable a la mexicana. ¿Por qué? Porque también, si vemos en esta jurisprudencia, no nos habla de las predicciones, no nos habla de que se deben de confirmar las predicciones. Entonces, tal cual, ya no estamos en la hipótesis o en el ejemplo que establece Jordi Ferrer en sus libros en la hipótesis 2, porque no nos pide esas predicciones, la jurisprudencia no la está pidiendo. Por lo tanto, es, en mi concepto, un nuevo estándar que en México nos inventamos, ¿no? No tomamos literalmente del libro el estándar que nosotros tenemos. Otro criterio importante es la tesis aislada 20.09.45.9. Esta tesis en su título establece duda razonable, consecuencia de su actuación cuando la defensa no alega una hipótesis de inocencia. En su contenido lo que establece es: en los casos en que la defensa del acusado no propone propiamente una hipótesis de inocencia, sino versión de los hechos que solo es incompatible en algunos aspectos de la acusación, este es el supuesto en el cual sí puede haber duda razonable sin que la defensa haya formulado una hipótesis, pero los supuestos son muy puntuales. Por ejemplo, para pasar de un tipo
complementado, de un delito complementado a un tipo básico, para buscar desacreditar o no tener por acreditada una calificativa, para tener un delito como tentado y no como consumado. O también en el supuesto de buscar el cambio de un delito doloso a culposo. Y termina con una afirmación bastante fuerte que menciona: solo hace sugerir una duda razonable sobre un aspecto de la hipótesis de la acusación, de tal manera que esa duda no debe traer como consecuencia la absolución. En conclusión, ¿qué es lo que establece este criterio? Que si la defensa no alega una hipótesis y sí se corroboró la hipótesis que planteó el agente del Ministerio Público, se puede dar la duda razonable únicamente en estos supuestos, pero no la duda razonable en general respecto de la hipótesis total que tenga como consecuencia una absolución. Para lograr eso, si es que ya se corroboró la hipótesis del Ministerio Público, necesariamente la defensa tiene que hacer un planteamiento de una hipótesis diversa. Y también aquí, ojo, lo que hace o lo que menciona, el requisito es una hipótesis diversa. No hace mención de que requiera forzosamente que él aporte las pruebas. Puede ser que esa hipótesis diversa Hello. se Es sustenta. muy ocupado. Bueno. Parece que No, nada, Licenciado está bien. Carlos Si no Luna, estás apague ocupada, su hubiéramos leer micrófono, lo por de favor. Licenciado Carlos lo que no Luna. hemos visto. Pero no sé si va, me puede avisas, hacer va. silencio. Sí, le puede apagar su... Creo que ya Gracias. quedó. Gracias. Creo que ya quedó. Como mencionaba, entonces, para que la hipótesis dé duda razonable en su conjunto, no es necesario que la defensa sea quien ofrezca las pruebas. Puede tomar los medios de convicción del agente del Ministerio Público, pero sí es requisito que la hipótesis por la cual se genere esa duda razonable sea planteada por la defensa. No puede salir de la cabeza o de la imaginación del juzgador. Otro punto importante que también quiero tocar: el manual de razonamiento probatorio de la Corte. Este manual, en mi entender, cuando salió, se hizo como si fuera la panacea o la verdad de todo sobre el razonamiento probatorio, y al realizar un estudio tal cual del mismo, prácticamente es otro libro de Jordi Ferrer, ¿no? En el cual no hace ninguna aportación novedosa respecto de otros autores, respecto a otros títulos. Es una recopilación de su trabajo junto de otros autores, pero aquí lo que me llama la atención es que sí hace el estudio de algunos amparos, más bien de un amparo, en el cual analiza el contenido de ese amparo y llega a esta conclusión: que para que se pueda dar la duda razonable, deben de pasar dos hipótesis. La hipótesis debe de ser capaz de explicarse con los datos disponibles de forma coherente y las predicciones hayan sido contrastadas y aportadas como pruebas. Ese es el primer requisito para condenar, según el libro del Manual de Razonamiento Probatorio de la página 475. Es el primer requisito, que la hipótesis encuentre sustento en el material probatorio y también hace mención de las predicciones. Y el segundo requisito es que la hipótesis alternativa con la presunción de inocencia o que sea la más beneficiosa para el acusado, permitan también explicar los datos de partida que han sido refutados por las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Él establece requisito 1: para que podamos absolver a alguien, tiene que haber, más bien, para que podamos condenar a alguien, tiene que haber la hipótesis del Ministerio Público, tiene que encontrar sustento en el material probatorio, tenemos que ver que las predicciones hayan sido contrastadas y aportadas. Y segundo requisito, que no haya otras hipótesis que puedan sustentar una hipótesis compatible con presunción de inocencia. ¿Este estándar cuál es? Ese estándar prácticamente es el 1 que él propone en sus diferentes libros. Él habla del estándar 1,
pero como ya ejemplifiqué o tomando como sustento el criterio que ya mencioné, la jurisprudencia mexicana se decanta por el 2 y sin lo que menciona de las predicciones. A grandes rasgos, ¿cuáles son las conclusiones a las que llego? El estándar de prueba es el grado de corroboración que debe de tener una persona, en este caso el juzgador, respecto de una hipótesis para declarar por probado un hecho. Aquí hablamos de probabilidad, esa parte también no la mencioné al principio, pero la probabilidad de la que habla el autor no es una probabilidad matemática, es una probabilidad respecto de capacidad de ser probada con elementos de convicción, no matemática. ¿Por qué él menciona que no puede ser matemática? El ejemplo que él establece es, supongamos que hay un evento en el que tengamos 1000 personas. Si fuera una probabilidad matemática, resulta que en ese ejemplo pagaron su boleto 501. La probabilidad matemática es que 501 personas sí lo pagaron y 499 no pagaron. ¿Qué es lo más probable? Que las personas lo hayan pagado. Pon ejemplos en ese asunto, o más bien de ese tipo, para explicarnos por qué no se debe tomar en cuenta una probabilidad como una probabilidad matemática, sino una probabilidad como corroboración con diferentes medios de prueba. ¿Cómo es esta corroboración o nivel de corroboración? Por ponerles un ejemplo. Yo ahorita salgo, todavía estoy en la oficina en el reclusorio, y cuando salgo, voy en mi vehículo, llega una moto, me dicen, ¿sabes qué? Eso es un asalto, bájate del carro, me voy. Ya se llevan mi vehículo. Llego ante la agencia del Ministerio Público y únicamente yo digo, ¿sabe qué? Me robaron mi carro, ¿no? Hasta ese momento, ¿encuentra esa hipótesis un grado de corroboración? Sí, porque yo lo estoy diciendo, ¿no? Tiene cierto grado de corroboración. Pero diferente sería que yo vaya con 3 compañeros, que los voy a dejar al metro, y que esos compañeros vayan y los ofrezca como testigos. Permítanme, creo que otro está abierto. Ya. Es diferente que yo ofrezca esos compañeros que van conmigo como testigos, ¿no? Y que además lleve la factura de mi carro. Y que además hay un testigo, que era el señor de las papas, que vio el robo. Y además hay una cámara. Es la misma hipótesis, únicamente que en diferentes grados de corroboración. En el primer ejemplo en que solamente yo voy, es una hipótesis corroborada hasta cierto punto de manera muy tenue. Y en el segundo ejemplo es una hipótesis muy corroborada. Hay diferentes elementos que sirven para corroborar el mismo hecho. Y esos estándares serían diferentes. Puede ser que, por ejemplo, en el nivel 7 que maneja el autor, mi primer narrativa con mi sola comparecencia ante el agente del Ministerio Público, mi entrevista, sea suficiente para que el agente del Ministerio Público, en ese momento para él, sea probable que haya pasado ese hecho. Pero en un estándar más alto, por ejemplo, para juicio, puede ser que se requiera ese nivel de corroboración del segundo ejemplo, donde ya tengo testigos, tengo una cámara, tengo documentos. Es la diferencia entre niveles de corroboración. Continúo con las conclusiones. Otra conclusión muy importante, a mi punto de vista, es que la duda razonable es, como ya mencioné, un estándar de absolución. Son requisitos para poder absolver a una persona de una acusación, en este caso en materia penal. Otra es, el estándar de más allá de toda duda razonable, el cual se tiene que superar para poder, permítame, no me sale. Bueno, ya no me sale quién está hablando. El estándar de más allá de todo razonable que se requiere para poder condenar a una persona tiene 2 requisitos. El primero, que la hipótesis propuesta por la Fiscalía encuentre sustento en el material probatorio. Si no encuentra sustento en el material probatorio, es una absolución por insuficiencia probatoria. Pero también, y tomando en cuenta tanto la doctrina como la jurisprudencia que mencioné,
es una de las vertientes de la duda razonable. Y la segunda hipótesis es, si ya tenemos, el Ministerio Público sí fue capaz de probar con su material probatorio su hipótesis, la otra forma de que tengamos una sentencia absolutoria es que con ese mismo material probatorio o que yo pude haber dado, porque este no me lo requiere, pero puede ser, que con el material probatorio disponible, la defensa plantea una hipótesis diversa que también sea compatible con ese material probatorio. Ante esa situación, podemos válidamente dictar duda razonable. Un ejemplo en ese segundo supuesto que es un tanto más controversial. Podría ser un asunto en el que una persona se le acusa, permítame, aquí está hablando. Si no se malita, mándeme estos dos. Ya silencié, creo. El ejemplo en este segundo caso, es un asunto que conocí. Una persona es acusada de homicidio. ¿Cuáles fueron los hechos? Alguien pide un Uber. Esa persona era el Uber. Y ese Uber se dirige a una dirección. En ese lugar lo privan de la vida. ¿Cuál es la hipótesis de la gente del Ministerio Público? La hipótesis es que la acusada tenía en su poder el celular y de ese celular se pide ese Uber. Cuando tiene la geolocalización se encuentra exactamente igual respecto de todo el recorrido que dio el Uber. Y cuando privan de la vida a esta persona, ya silencié. Cuando privan de la vida a esta persona, en ese momento también se separan. ¿Cómo sabemos o cómo tenemos la portabilidad? Porque sus mismos familiares hacen referencia a que ese número hay una persona que dice que ella compra el celular, compra la línea y se lo entrega a esa persona acusada. Y otro familiar dice, ah, sí, ella es quien siempre trae ese celular. Cada vez que yo marco ese número, ella es la que contesta. En cierto grado, sí tenemos por probada, de alguna manera, obviamente no tenemos foto, no tenemos nada, pero sí tenemos esa probabilidad por pruebas de que la acusada es la que portaba el celular, por lo tanto, pide el Uber, por lo tanto, ella va en el Uber porque el celular va en esa misma línea, por así decirlo, ese mismo viaje, y exactamente en el momento que se le priva de la vida y lo desapoderan del vehículo, ella se va por otro lado, ¿no? Y ese mismo recorrido del Uber sigue siendo conteste con la señal del GPS que tiene el celular. Puede ser que nosotros o que el juez tenga dudas en cuanto a si esta persona fue la que privó de la vida o no a la víctima. Pero en la práctica, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado? La defensa tiene o tuvo que haber dado una hipótesis que también sea compatible con la presunción de inocencia y con el material probatorio. ¿Qué pudo haber sido? Por ejemplo, ¿sabe qué? Sí, yo tenía el celular, pero simplemente con decir, pero unos días antes lo perdí, o pudo haber dicho otro ejemplo, yo llegué a tal lugar, me metí a la casa y posteriormente escuché un disparo, ¿no? Yo no me asomé. Otra versión compatible con todos los medios de prueba, pero no la hubo. Y ante esa inactividad procesal de la defensa y tomando en cuenta que la hipótesis, según la jurisprudencia, no puede ser sacada de la cabeza, hipótesis compatible con presunción de inocencia, no puede ser sacada de la cabeza del juez, sino que tiene que tener un sustento en base a la actuación de la defensa. ¿Cuál es el resultado? Una culpabilidad, porque la defensa
no hizo esta segunda parte de plantear una hipótesis compatible con presunción de inocencia. ¿A qué es lo que llego? Por lo tanto, al tratarse de una duda como ya mencioné, adjetivada, que no es una duda simple, no es una duda psicológica, no es que el juez crea o no crea, es una duda que tiene que encontrarse razonable, sustentada en medios de prueba. Al tratarse de una duda adjetivada, puede ser que el juez condene, aún pensando en su cabeza que la hipótesis del fiscal no corresponde con la realidad, que los hechos que le viene a decir el fiscal no pasaron. El juez lo puede pensar, pero se da cuenta que aunque él lo piense, sí hay sustento probatorio para esa hipótesis. Por eso puede condenar. O puede ser al revés, que el juez absuelva creyendo que el acusado sí cometió el delito, pero consciente de que el material probatorio es insuficiente. ¿Por qué sería así necesariamente? Porque de otra forma, también considero que el principio de contradicción se vería de alguna forma vulnerado, puesto en duda. ¿Por qué? Porque si fuéramos, imagínense por un momento que todos somos agentes del Ministerio Público y que el juez nos diga, señor agente del Ministerio Público, tiene razón, su hipótesis es probable, pero también es probable que haya pasado otra cosa y el juez empieza a inventarse una historia que nadie le dijo, ¿no? En ese momento yo como agente del Ministerio Público diría, bueno, o sea, sí, pero no me estás dando chance de defenderme de esa hipótesis, ¿no? No puedo, ya no puedo argumentar nada, estoy peleándome contra las ideas del juez, es completamente contrario a ese principio de contradicción. Por el momento sería todo y quedo atento para todas las dudas que tengan, que espero que sean bastantes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Roger. Y bueno, amigas, amigos, los invitamos a formular algún cuestionamiento a nuestro distinguido ponente. Por favor, pueden ustedes activar su micrófono y cuestionar directamente al ponente. Mientras tanto, Roger, pues ya hay mensajes aquí en el chat donde recibes felicitaciones porque tu ponencia ha sido excelente y hay un cuestionamiento aquí escrito de la licenciada Elisa Méndez, que te dice que entonces, ¿cómo se puede sostener una defensa pasiva frente al razonamiento probatorio? Muchas gracias por la pregunta. La defensa pasiva, o sea, cuando tú eres defensor, lo que yo les diría es, tienes que tener muy claro si el material probatorio le va a dar al Ministerio Público para acreditar su hipótesis o no. Si tú estás consciente que el material probatorio no le va a dar, te vas por defensa pasiva. Y tu apuesta es por la insuficiencia probatoria. Porque ha habido casos en los que cuando termina el desahogo probatorio del Ministerio Público, el juez puede quedar así de, oye, sí, pero hay ciertos cabos sueltos, hay elementos que no terminan de, de amarrar, ¿no? Y llega la defensa y ya había insuficiencia. Y la defensa trae testigos, trae pruebas, y la defensa termina de corroborar la hipótesis del MP, termina rematando los huecos legales que había. Entonces, para ser muy puntual, lo que tienes que hacer es, si ves que hay insuficiencia probatoria, te das por defensa pasiva. Si tú como defensor te das cuenta que el material probatorio sí le va a dar al Ministerio Público para corroborar su hipótesis, lo que tienes que hacer es buscar una hipótesis alterna. Ojo, no tienes que probarla tú, ni tienes que tú aportar los medios de prueba, pero sí tienes que buscar que la hipótesis alterna compatible con presunción de inocencia se encuentre también sustento con el material probatorio. Sería todo. Muy bien. Mónica Blanco te felicita por tu ponencia. Ay, muchas gracias, Mónica. También Guzmán te felicita por tu intervención, maestro Rogelio. Y bueno, José Luis Salazar tiene su mano alzada y por favor escuchamos, licenciado José Luis, su cuestionamiento. Muy buenas noches. Mi cuestionamiento sería en los casos de los 7 estándares de Jordi Ferrer, cuando se trata para corroborar la hipótesis, sería, digamos, cuando dijo del caso de las armas,
sería en el caso, digamos, un magnicidio, pero digamos que las armas no coincidan y tampoco la hipótesis en el caso que arma el MP, digamos que el arma coaccionada y que dio digamos, en el pecho, pero la persona que atrapara o sea que en el momento en que se iba a dar el magnicidio no coincide con el arma, y a lo que yo me refiero en el caso de varios tiradores. O sea que se agarra una persona, pero en realidad no es esa persona. Ok, Entonces ahí ya tendrías cabos, o sea, como usted lo dijo hasta el último, se quedan muchos cabos sueltos. Entonces tienes que ir reformulando qué es lo que está pasando porque no están aprendiendo a la persona indicada, y por lo tanto ahí puede haber un caso de delincuencia organizada u otros casos pues, más allá, ¿no? O sea, me pongo un poquito paranoico, pero tiende a pasar. O en el caso de, digamos, los secuestros. a ver, un poquito por partes. El primer ejemplo que creo entender es una persona, diferentes personas le privan de la, bueno, accionan diferentes armas y la privan de la vida como consecuencia de esos disparos, ¿no? Entonces, al final te puedo decir, cada quien tiene una pistola diferente y la bala no va a corresponder. Aquí lo que yo les mencionaba respecto de este estándar 1 de Jordi Ferrer es que es muy exigente, mucho, muy exigente, es el más alto que a él se le ocurre. Entonces, en ese supuesto que tú me estás diciendo, exactamente las predicciones puede ser que no se confirmen, pero también, como también hice mención, él mismo en un libro hace referencia a que las predicciones no deben de confirmarse al 100%. Por eso es que si nos vamos a su hipótesis 1 tal cual rígidamente, en el caso que tú me estás diciendo, no alcanzarás el nivel de certeza porque puede ser que la bala, o en el caso que nos pondríamos, la bala no corresponda con el arma que trae la persona y la predicción no se confirma. Si nos vamos duramente a ese supuesto. Pero sí considero que ya fue de alguna forma saneado por el mismo autor en uno de sus libros. Muchísimas gracias. No, de qué a ti. Mi Maestro, yo querido, tengo una pregunta. anda Axel, por favor, cuestiónalo. Gracias. Maestro Rogelio, de los niveles que plantea, los niveles probatorios que plantea Jordi Ferrer, ¿cuál considera que es el más idóneo o el que usted utiliza para la etapa de juicio, para una sentencia dictada en etapa de juicio, con independencia de que ya hay esta tesis que nos relató, en el sentido de que usted considera que la Corte se está o hace referencia al nivel 2? Ujú. ¿Cuál es la que usted aplica en los proyectos que usted realiza? ¿Por qué? Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si estos niveles planteados por Jordi Ferrer son aplicables para un dictado de auto de vinculación, por ejemplo. Muchas gracias, licenciado Axel. Contestaré primero la segunda. En mi concepto, el estándar del auto de vinculación lo que hace es irnos al estándar 1, pero sin la parte 2. O sea, la hipótesis del Ministerio Público en una vinculación debe ser capaz de explicarse con los datos disponibles. Hasta ahí. No necesitas haber refutado las demás hipótesis plausibles ni nada de eso. Entonces, con los meros datos que tengas, tienes que poder sustentar la hipótesis del agente del Ministerio Público para vincular. Entonces, estábamos hablando del estándar 1, pero a medias, hasta la mitad. Con el primer requisito nos quedamos. Porque recordemos que los estándares tienen la característica de que son progresivos. Empezamos del más bajo y va subiendo. Entonces, la vinculación por encontrarse en un nivel previo tiene un nivel de estándar más bajo y en juicio el nivel de estándar es más alto. ¿Cuál es, contestando a la primera pregunta, cuál es el estándar que yo considero? En lo ideal, mi respuesta sería que tendríamos que atender al 1. ¿Por qué? Porque sí me considero criticable esa parte que el Ministerio Público tenga que pelearse con las ideas que salgan de la cabeza del juez y sobre todo una idea que nunca escuchó en juicio, ¿no? Pero
el estar el tener una condena es algo sumamente dañoso para las personas. En muchos de los casos, las penas en nuestro país son muy altas, entonces no estamos hablando que sean penas bajas ni nada. Tenemos que tener una certeza muy grande de que esa persona cometió el delito para poder considerarlo o condenarlo. Entonces, en mi concepto, la que en un ideal deberíamos de aplicar sería el 1. Sin embargo, como ya mencioné también, y también ya lo mencionó más el licenciado Axel, el criterio menciona que es el 2. ¿Cuál es el estándar que yo aplico en las sentencias que redacto? A manera resumida, en mis sentencias sí cito el estándar 1 y es el que aplicamos, aunque no sé, esa parte, el decir que lo aplique, en cada caso puede ser que, no sé, si yo les pusiera a ustedes una sentencia, me podría tener ciertas críticas o no, cada quien podría estar de acuerdo o no, en si se aplica o no, pero de manera formal, el estándar que aplico es el 1, aunque materialmente el que se debería de aplicar es el 2. ¿Alguien más tiene otro cuestionamiento? Pues realmente, Roger, tienes felicitaciones. Elisa te felicita, Alex Picasso también te felicita, nuestro amigo Jonathan Elías, compañero de la maestría, te felicita, señala que es una excelente ponencia. Betsabeth dice que es excelente ponencia. Mario Ruiz, excelente ponencia. Nuestra compañera Laura también de INACIPE te felicita, querido Roger. Sidronio te dice que es muy buena y acertada esta charla de este tema, a veces confuso y enredado, tanto para el juez como juzgador, el MP como acusador en los dos planos, como defensor y acusador, estar bien armados con las hipótesis probatorias. Muy clara su charla, muchas gracias, maestro Rogelio, y a los organizadores, buena noche. Barmon dice, se debe probar, creo que es una pregunta, a ver, se debe probar medio tiempo y lugar. Si el lugar no se corrobora porque en la acusación el fiscal propone el nombre de un fraccionamiento con un nombre diferente al que se probó en juicio, ¿se define como insuficiencia probatoria? Ok, o sea, por lo que entiendo, es el lugar es un fraccionamiento tal. Lo que no tenemos en duda es que ahí fue. Lo que está en duda es que el Ministerio Público, al momento de hacer su acusación, dijo que se llamaba Los Encinos y se llama Los Arbolitos, ¿no? Por así decirlo. Fue como yo entiendo la pregunta. Y si ese detalle hace que haya suficiencia probatoria. Si es en ese sentido la pregunta, si es como la entendí, no hay insuficiencia probatoria. Sí tenemos que probar el lugar, pero el lugar lo vas a probar no solamente con un error, por así decirlo, mecanógrafo del Ministerio Público, ¿no? El lugar lo pruebas con diferentes medios de convicción. El perito que presenta en el lugar, el testigo, si alguna víctima, etcétera. Son diferentes formas de llevar a cabo esa corroboración. Por lo tanto, el juez, a pesar de que le diga el fraccionamiento se llamaba Los Arbolitos, puede decir el lugar si es el mismo, sí corresponde, pero después del desfile probatorio, lo correcto es que ese mismo fraccionamiento, no estamos cambiando de fraccionamiento, es el mismo, materialmente es el mismo. Ese mismo fraccionamiento no se llama Los Arbolitos, se llama Los Pajaritos. Y no tiene nada que ver. No podríamos pensar de diferente forma, dejaría muchísimas puertas abiertas para la impunidad. Dejaría muchísimas puertas para que por cualquier error de forma, el agente del Ministerio Público, que también tiene una excesiva carga de trabajo, provocara unas absoluciones que no tendrían sentido y que serían contrarias a los objetivos del Código Nacional. Muy bien. Adi también te felicita, que eres un gran ponente. Octavio Ayala te felicita por tu ponencia, maestro Roger. Josué Ismael, excelente charla, felicidades amigo. Pato Rivas
gracias por compartir, excelente disertación. Ángel, felicidades por una ponencia excelente. Como ves, Roger, pues ha sido un gustazo tenerte esta noche en el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que es tu casa, la casa de todos los grandes penalistas, y por supuesto te vamos a comprometer para que nos apoyes con un taller de fin de semana en donde podamos aprender más razonamiento probatorio de un experto como lo eres tú. Perfecto, maestro. Yo encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Y nuevamente, de verdad, un agradecimiento a todas las personas que se tomaron el tiempo para estar conectados y escuchar esta plática. Muchísimas gracias por escucharme. Pues buenas noches a todas y todos. Ha sido un gusto verles y nos estaremos viendo en una siguiente emisión de temas selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Gracias a todas y a todos por su atención. Buenas noches, Roger. Un gustazo. Buenas noches a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. maestro Roger. Rogelio. Buenas noches. Felicidades. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por sus felicitaciones Buenas a noches. todos.